Hola, muy buenos días, bienvenidos a Tiempo de Biblia. Para nosotros, para todo el equipo, es una bendición que se conecten, sea buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo del horario en que te estés conectando, porque como ha quedado también posteado en YouTube, estamos seguros que estás en este momento atendiendo esta sesión. Cosas fundamentales. Esto es tiempo de Biblia, o sea, ¿qué implica tiempo de Biblia? La idea es que no es una clase, es para que tú y yo recordemos algo fundamental: amar, aprender y aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. Tiempo de Biblia no es un tiempo para teologizar, que es bueno, pero no es este espacio. Tampoco es un tiempo para revisar temas históricos, temas tal vez muy importantes, de configuraciones propias de investigadores académicos. No, tampoco ese es el énfasis, y si encuentras ese espacio, también úsalo. Este espacio de tiempo de Biblia en realidad es un tiempo para incrementar tu relación con Dios por medio de la reflexión de su palabra. Cuando reflexionas, empiezas a procesar mejor esta palabra y amas la palabra, la aprendes en ese proceso de reflexión, y la reflexión se completa cuando la llevas a la acción. La reflexión se completa cuando la llevas a la acción, quiere decir aplicar esta palabra a tu vida. Es lo más vacío si es que tú dices que amas la palabra, la aprendes, la memorizas, la repites, pero que no la aplicas a tu vida, ¿ok? Entonces, entendiendo esa parte, bienvenido y bienvenida nuevamente a Tiempo de Biblia. Recuerda, es la palabra la que hace la obra, el equipo de Tiempo de Biblia. Esta persona tiene la responsabilidad y el privilegio de compartir algo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Pero la verdad es que es Dios haciendo su obra en tu vida cuando tú aplicas la palabra a tu vida, ¿ok? No lo deposites en tu mente, en tu cerebro, deposítalo en tu corazón. Y recuerda, para que quede en tu corazón, tienes que llevarlo a la acción. La reflexión requiere acción para que esta palabra haga la obra. Y la obra ocurre en tu corazón, en mi corazón, ¿ok? Muy bien. Entonces, Job, ruina y reflexión, ruina y reflexión. Mira, que todo momento de crisis, de problemas, de tensiones, de enfermedad, de angustia, de dolor, de tristeza, siempre, por favor, recuerda esto, que te lleva a la reflexión, no a la reacción. ¿Cómo yo sé que te lleva a la reacción? Ay, pero ¿por qué me está pasando esto si yo soy bueno, si yo siempre hago esto? ¿Por qué sufro tanto? Y de pronto te olvidas algo que ya lo hemos repetido muchísimas veces. O sea, tienes que entender algo que es fundamental. Tú eres un ser humano, yo también. Tú pasas por cosas de ser humano, yo también. Entonces, no puedes sorprenderte que estés pasando algo que es propio del ser humano. ¿No? O sea, no es sorprendente, o sea, más bien es parte del caminar, o sea, del andar en Dios. Y por eso que uno tiene que recordar ese capítulo 16 de Juan constantemente, porque es el mismo Señor Jesús en la palabra está diciendo, yo les enseño todas estas cosas, o sea, las enseñanzas que daban, que son estos principios de la palabra de Dios. Dice, Jesús decía, les enseño todo esto para que en mí tengan paz. Estoy parafraseando Juan 16:33, ¿no? Dice, en el mundo ustedes van a encontrar dificultades, problemas, dolor, pero confíen porque yo he vencido al mundo. O sea, no te está diciendo que porque tú confías en Él no lo vas a pasar, sino al revés, te va a decir, hey, vas a pasarlo. Y ahora, le voy a decir algo muy importante, muy interesante. Dios no quiere que yo sufra. No, no es su plan que yo sufra, sino esta humanidad, este mundo está caído desde el pecado original. De ahí vienen los problemas, las tentaciones, las luchas, las iras, los enojos, y la ruina forma parte de esta ruta por donde estamos transitando. La crisis forma parte, la enfermedad forma parte, etcétera, etcétera, etcétera. Sería muy inocente pensar de que, bueno, como yo soy hija de Dios, soy hijo de Dios, no voy a envejecer. Eso es imposible, ¿sí? Más bien,
Me encanta que la misma Biblia enseña que dice más o menos, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. ¿Qué significa eso? O sea, uno se queda pensando que dice, joven fui y he envejecido, es parte del proceso. O sea, estamos en un proceso y que cuando uno, por si acaso, toma nota, Salmo 37, y yo quiero que comprendas esto, porque el salmista en el verso 25 está diciendo esto, o sea, fui joven, ahora estoy viejo, y yo me alineo a eso, estoy mayor, y no he visto jamás a un justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Pero he visto a muchos justos enfrentando luchas, enfrentando crisis, enfrentando dolor. Y yo soy uno de ellos también. O sea, y jamás me desanimo ni me desaliento, sino estoy consciente que es parte de mi desarrollo. En la ruta que estoy siguiendo, voy a encontrar de una u otra manera esto que llamamos problemas, dificultades, ruina y reflexión. El libro de Job tiene ese subtítulo grande porque lo que vamos a aprender es, oye, cuando pasemos por estos valles de sombra de muerte que dice el salmista, vamos a reflexionar. ¿Quién es mi Dios? ¿Quién soy yo? Dios es bueno, Dios es maravilloso. Lloraré, sí, y buscaré consejos, sí, pero descansaré en Dios siempre. Nuevamente bienvenido, hoy día sábado 28 de junio, vamos a arrancar en esta segunda temporada que termina el 23 de agosto para que tomen nota y vamos a seguir avanzando con Job. Hoy veremos los capítulos 8 al 12, quiere decir 8, 9, 10, 11 y 12. Estos cuatro capítulos, préstame mucha atención, los hemos encerrado, le hemos subtitulado estos cuatro capítulos con este gran subtítulo. Job, si pecas, sufres. Sí, así como lo oyes, medítalo. Si pecas, sufres. Hay un pensamiento extraño, un pensamiento que está en ti, está en mí, está en el subconsciente, hasta en el inconsciente, me atrevería a decirlo. Tu mente piensa que cuando algo malo te está sucediendo, tu mente ha depositado desde niña, desde niño, algo malo has hecho, algo estás pagando, estás cosechando lo que sembraste. Oh, esas son las consecuencias, pues. Yo te advertí. Y estos cuatro capítulos nos permite reflexionar en algo. Dios es justo. Recuerda, Dios es justo. Por lo tanto, vamos a empezar a entender esa dimensión, ¿ok? Y vamos hacia adelante, pero el subtítulo de los cuatro capítulos de hoy se llama Si pecas, sufres. Y vamos a descubrir qué ocurre para que tu reflexión en este día sábado sea altísima. Y si estás viendo esta sesión en otro día que este día, sí, en el día que estás ingresando a esta sesión, Dios te hable a tu corazón de una manera sorprendente. Vamos a orar. Señor mi Dios, hoy día quiero exponer algo que está en mi corazón, que tú me has hecho ver constantemente a lo largo de mi vida, y por más tropezones y caídas, tú me has levantado. Y Padre, que sea callando el hombre y que hable tu Espíritu Santo, nuestro Maestro, por medio de este humano. En tu nombre, Jesús. Amén, amén. Vamos hacia adelante entonces. El capítulo 8. Empieza el segundo amigo, el segundo amigo. ¿Te acuerdas? El anterior era Elifaz, ahora es Bildad. Bildad, por si acaso, si quieres conocer, es algo así como Dios conmigo, ¿no? Si lo quisieras interpretar, ¿qué significa ese nombre es Dios conmigo? Un hombre que se consideraba, de acuerdo a su nombre, una persona bastante justa y sabia, ¿ok? Vamos a ver qué pasa, pero lo que sí vemos es que rápidamente en este espacio del capítulo 8 ocurre algo muy particular que quiero que aprendas.
Léelo, recuerda, por favor, siempre te voy a avisar qué capítulos vamos a abordar. La semana pasada le dije, la próxima semana vamos a abordar capítulos 8, 9, 10, 11 y 12. Léanlos, por favor, para que vengan bien documentados. Y esa es mi mejor recomendación también para ti. La otra semana, la siguiente semana, el próximo sábado, vamos a abordar capítulos 13, 14, 15, 16 y 17. ¿Ok? Pero hoy día estamos 8, 9, 10, 11 y 12 y arrancamos con el capítulo 8. En este episodio, el amigo empieza a decirle varias cosas y puedes leerlo, por favor, no lo voy a leer. Es bien extenso y muy interesante y la idea es reflexionar alrededor de esas declaraciones. Y cuando tú lees, en general, te das cuenta de un detalle, que este amigo en realidad lo estaba culpando, le estaba echando la culpa a Job. Algo habrás hecho, algo habrás cometido. Esto es consecuencia de algo que tú no estás contando. Ahora, eso si ustedes se acuerdan, cuando yo era pequeño, yo me acuerdo que tenía, perdónenme la expresión, porque yo les digo así, les decía así, con respeto, pero así les decía a mis tías viejas. O sea, mis tías viejas, algunas eran cristianas evangélicas, otras católicas, y todas más o menos me decían algo parecido a esto. Ay, ten cuidado porque Dios está mirándote, ¿no? Y vas a pagar de acuerdo a tu mal comportamiento. Así que pórtate bien para que el Señor te premie. La sesión anterior hablamos de eso de premios y castigos de Dios, ¿no? Bueno, entonces Bildad se acerca con un más o menos mensaje de mi tía. Yo lo digo así. Entonces Bildad le dijo a Job, estoy leyendo Job 8 TLA solamente para una comprensión inmediata. Y le dice, hablas con la violencia de un fuerte huracán, ¿cuándo te vas a callar? El Dios Todopoderoso nunca hace nada injusto. Si tus hijos pecaron contra Dios, Él les ha dado su merecido. Pero si tú eres inocente, habla con Él y pídele perdón. Él te protegerá y te recompensará devolviéndote todo lo que tenías. Tus primeras riquezas no serán nada comparadas con las que tendrás después. Y empieza a hablar y pregúntale a nuestros abuelos y verás cuántas cosas descubrieron, etcétera, etcétera, etcétera. Y de pronto tú te das cuenta de algo curioso. Dice, los juncos crecen en el agua, pero si el agua les llega a faltar, se secan más pronto que cualquier otra planta. Lo mismo le pasa a los malos, a los que se olvidan de Dios. Al morir, nada bueno les espera. Su confianza es tan frágil como una telaraña. No les brinda ningún apoyo. Los malvados son como esas hierbas que cuando les pega el sol se extienden por todo el jardín y hunde sus raíces en las piedras. Pero si alguien las arranca, nadie podrá saber dónde están. Así termina su alegría de vivir y en su lugar nacen otras hierbas. Escucha esto. Dios acepta al honrado y rechaza al malvado. Dios hará que vuelvas a reír y lanzar grito de alegría. Tus enemigos quedarán avergonzados y sus casas serán destruidas. ¿Qué está tratando de insinuar Bildad? Oye, ¿no habrás hecho algo? Porque el sufrimiento jamás viene para la gente justa, viene para la gente injusta. Dios recompensa a los buenos y castiga a los malos. Es lo que le está diciendo en otras palabras. Cuando compara los juncos y la hierba que se seca, etcétera, etcétera, es una manera poética, indirecta, de decir, hey, habrás hecho algo, algo estás escondiendo, seguramente, ¿no? Como mis tías me decían, algo habrás hecho, por eso estás pagando. ¿Ah? E incluso, miren, es bien curioso esto, ya es divertido, dicho sea de paso, a mí me divierte mucho porque son comentarios de personas mayores educadas bajo una mentalidad fija, pensando que Dios es el guachimán espiritual del hombre y la mujer que lo ama. Mira, nunca lo hizo con Adán y Eva, nunca lo hizo con Abraham, Isaac y Jacob, ni con David, ni con Salomón, ni con Esther, nunca fue guachimán espiritual de nadie. Más bien siempre fue el auxilio en la tribulación, siempre fue en la búsqueda, siempre fue en el momento necesario, el Dios que te oye, el Dios que te ve para tu mejor bien. Es interesante entender esto porque Dios, cuando tú escuches que Dios recompensa y castiga, estás frente a una persona que tiene una mentalidad muy particular que vamos a ir desenvolviendo juntos. Pero es producto de la,
vamos a llamarle así, tradición, de la sabiduría popular, de lo que la gente común cree, ¿no? Algo así como el dicho ese famoso, ¿no? A Dios rogando y con el mazo dando, que es más o menos, trabaja duro, ¿no? Pídele a Dios, pero trabaja, lo cual es sabio, sí, pero no está en la Biblia. ¿No? Porque lo que quiero que entiendas es que hay mucha sabiduría popular que a veces le incorporamos en nuestros pensamientos y marcan nuestra manera de pensar. Por lo pronto, ya vas entendiendo algo. El amigo se le acerca y le habla de, ese sufrimiento debe tener una raíz, ¿ah? Revisa bien, ¿no? Porque Dios recompensa y castiga y Dios es justo. Entonces, si tú eres justo, Dios te va a dar paz. Ah, si no eres justo, por eso que estás sufriendo, por eso que te está pasando lo que está, por eso que tus hijos murieron. Si hubieran sido buenos, a veces a mí me da lástima, le cuento mucho, me da bastante lástima cuando escucho a alguien que me dice, ay, pastor, ¿se acuerda del hermano o de la hermana X? Sí, le digo, ya no la veo venir, ya no lo veo venir. Sí, pastor, se fueron al mundo y ahora está pagando las consecuencias, sus hijos se han perdido, todo es un desorden, eso por apartarse del Señor. Y yo inmediatamente, para que me conozca y no pida consejería, yo digo, un ratito, ¿de dónde viene esa idea? ¿En qué parte de la Biblia dice eso? No, pastor, pero el que se acerca al pecado se aleja de Dios. Le digo, solamente te enseño algo para que lo pienses un rato. ¿Quién crees que salvan los pecadores que están inundados en pecado? ¿Otro ser humano o Dios? Ah, me dice, sin duda es Dios, pastor. Bueno, ¿y tú crees que Dios está a 10 kilómetros de distancia del pecador o está a su costado? Y ahí se quedan pensando. Le digo, Dios está cerca de todo, nada está lejos de Él. Sus ojos están mirando todo, pero no para castigar y condenar, sino para rescatar. Pero nosotros, los seres humanos, tenemos un concepto y creemos que si soy justo, entonces Dios me va a recompensar o me va a castigar si no soy justo. Y si soy justo, por eso tengo paz. Ah, si no tienes paz, oye hermano, hermana, algo has hecho, algo estás pagando, ah, seguramente estás metido en algo. Y este es interesante porque este punto del capítulo 8 es muy conveniente mirarlo desde todos los ángulos. Dios es justo, sí y amén, pero sufrimiento que pasamos no es por culpa de pecado. Dios es justo, pero sufrimiento jamás es resultado de la culpa o del pecado. No, 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 no. Sería limitar una acción mucho más grande de Dios. Dios usa todo, lo bueno, lo malo, las buenas temporadas, las malas temporadas, para nuestro mayor bien. Ahora, recuerda esto porque es necesario que lo tengas presente y quites de tu mente ese pensamiento medio extraño, ¿no? Que dicho sea de paso, es triste, es bien triste. Hay personas de buen corazón, pero sin conocimiento de la palabra de Dios, que crea charlatanes. Si traes tu ofrenda a este altar, das 10 y Dios te va a repartir 1000. Y hay gente inocente que por no conocer la palabra va y entrega sus posesiones. Oiga, si escuchas algo al respecto de ello, huye de ese lugar, huye de esa persona. Es un timador, es un ladrón, una ladrona, eso es todo. Dios no hace canje con nadie. Dios no hace que si tú le das, Él te devuelve o te da más. De ninguna manera. Dios no trabaja así. Dios no opera así. Así opera el ser humano. Y por eso que somos muy frágiles y caemos en trampa. Porque es cierto que Dios es justo, pero Dios en su justicia imparte gracia, amor y misericordia. Si no, no podría salvarse nadie. Y el sufrimiento no es el resultado de un pecado escondido, ni mucho menos, es parte de la travesía de la vida. Cuando tienes a Dios en tu vida y pasas esos momentos de tormenta, de oscuridad, de muerte, de crisis, de soledad, te aferras a Dios con todo, porque Él te prometió.
que te va a sacar de allí. Mira, es importantísimo, de lo contrario te hace quedar con un pensamiento equivocado, un pensamiento de condenación, un pensamiento de culpa. Y recuerda esto, Dios ni te condena ni te culpa. Dios envió a su Hijo porque te ama, Juan 16. O sea, yo quiero que entiendas esto, ¿no? Yo me quedo pensando en una sola palabra. En el mundo voy a pasar aflicción, pero yo voy a confiar en Jesús. Sí, voy a confiar en Jesús, porque de lo contrario, estaría contradiciendo lo que mismo Jesús me ha dicho. Oye, vas a pasar tribulaciones, vas a pasar, pero yo voy a estar contigo. Confía, confía. Dios es justo. El sufrimiento es parte de la jornada y le toca al bueno y le toca al malo. Sí, 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 sin duda alguna. Y por último, del capítulo 8, malos y justos. No sé por qué. Todo desde pequeño yo he escuchado esto, ¿no? El mundo está dividido entre gente buena y gente mala. Yo te digo una cosa. El mundo está dividido, es cierto, entre dos tipos de personas. Gente sabia y gente necia. Ah, y por si acaso, hay muchas personas que siguen a Jesús y seguimos siendo necios. Como me escuchaste, hay muchas personas que seguimos a Jesús y seguimos siendo necios, torpes, tercos, nos enojamos, nos airamos, chismeamos, necios. No puedes dividir al mundo entre malos y justos, porque dice la palabra de Dios que no hay justo ni siquiera uno. O sea, es divertido entender esto porque al final tú te das cuenta que el único justo es Dios. O sea, es interesante que cuando tú vuelvas a recordar que no hay malos y justos, malos y buenos, vas a por fin entender. Esto por si acaso, cuando yo te estoy parafraseando, es conocidísimo en Romanos 3. O sea, es importante que tú tengas que recordar constantemente el versículo 11, 10 y 11, 10 y 11 de Romanos capítulo 3. ¿Por qué? Porque ahí está afirmando Pablo, dice, como está escrito, y cita las escrituras, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie, nadie que entienda y nadie que busque a Dios. Dos cosas terribles, ¿no? Nadie entiende y nadie busca a Dios. No puedes dividir al mundo entre malos y justos porque no hay justo ni aun uno. Tampoco entre malos y buenos, porque tus actos aparentemente de bondad no son nada para otras personas. ¿Me entiendes? Pero sí puedes dividir, si es que quieres hacerlo, entre personas necias y personas sabias. Personas necias que se tropiezan constantemente con el mismo error, personas sabias que saben oír la voz de Dios y caminan en obediencia. Pero no malos y justos. Ahora, este es importante que entiendas. Entonces, Bildad era un hombre muy particular. Pensaba que cuando había un pecado oculto había sufrimiento, que Dios siempre recompensa y castiga, está atento a tu vida para recompensarte o castigarte, y que solamente Dios da paz a los que se portan bien, porque como Dios es justo, entonces te hace sufrir por tu culpa con castigos. Y por eso que el mundo está dividido entre malos y justos. Esta es la visión de Bildad, el amigo de Job. En este capítulo 8 ya te das cuenta cómo piensa Bildad. Pero, como te dije al inicio, y esto es importantísimo que lo recuerdes, cada uno de estos personajes representa a alguno de nosotros o algún perfil de nosotros. Elifaz, Bildad ahora, somos nosotros en algunos momentos en particular. El versículo que hemos escogido para esta sesión del capítulo 8 es el siguiente. Escucha, está en Job capítulo 8 y el versículo 14. Esta versión es la Reina Valera contemporánea. ¿Ok? Toda su esperanza y su confianza es tan frágil como la tela de una araña. Tu confianza, mi confianza, efectivamente, tu confianza, mi confianza es más frágil que la tela de una araña. O sea, imposible. Mi esperanza
y mi confianza es demasiado frágil. Apenas pasa un problema, ¿ahora qué hago? Señor, por favor, ayúdame. Y no nos damos cuenta, escúchame con cuidado, si tú eres un hijo, una hija de Dios, Dios está al control. Te lo repito, Dios está al control. ¿Y por qué sufro tanto entonces? Bueno, pregúntale a Job. Oye, si te das cuenta, desde el capítulo 3 más o menos hasta el capítulo 29, 30, es horrible el proceso. Entre los amigos que lo acusan, porque esta es la primera entrada que vamos a escuchar, Elifaz, a Bildad. Hay otras entradas más adelante, con cuestionamientos y confrontaciones. Y a veces los amigos que tenemos no nos ayudan mucho, ¿no? Y inclusive la familia que nos rodea a veces nos acusa, nos condena, te va a ir mal si te portas así, y no se dan cuenta que en realidad, y escucha con cuidado, esto va para ti, con lo que tú dices, tú mismo te estás condenando, tú misma te estás condenando. Cuando tú emites una palabra negativa sin darte cuenta, tu cerebro la está recolectando para ti mismo también. Por eso que Jesús y Pablo en las epístolas y Jesús en los evangelios siempre enseñan a bendecir, siempre enseñan a derramar palabra buena. ¿Por qué razón? Porque, ¿sabes qué? Nosotros somos muy frágiles, pero esta boca que Dios me ha dado es para poder bendecir. Ahora escúchame con cuidado. Cuando tú bendices, estás enviando una semilla al corazón de esa persona, cuyo fruto es para él y para mí, para ti. Esto apréndelo de una vez. No maldigas a nadie. Sí, 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 tranquilo, tranquila. A mí me dice, pero se merece, no sé lo que se merezca, pero tú, cuando veas una persona malvada que ha hecho un acto malo contigo, con alguien que tú conoces, decís, Señor, no entiendo a esta persona, su corazón está totalmente torcido. Y yo bendigo su vida para que tenga un encuentro contigo. Y te pido que guardes mi corazón de enojo, de maledicencia, de maldad, porque no quiero sembrar ni para mí, ni para mi descendencia, nada malo. Oiga, usted sabe una cosa y se lo digo de corazón, me cuido mucho, mucho, no por mí, porque tengo nietos y me cuido mucho de qué palabra suelto. Y bendigo, y a veces bien honesto, a veces estoy con así al tope, ya no te aguanto, no aguanto esta persona, no aguanto a la otra persona, y eso me acuerdo, ¿no? Cada palabra mía es una semilla. Y a veces me olvido, en serio, sí, sí, sí. Y tengo que recoger y decir, Señor, cancela esa mala palabra que dije. No, no, no. Yo quiero sembrar bien para mí, para mi descendencia. Cuando yo no esté, quiero que ellos cosechen siempre lo mejor. No es lo mismo en su caso. Usted puede tener hijos biológicos y también espirituales. Por lo tanto, mire, somos frágiles. No podemos sostener nada, mucho menos acusar a nadie. ¿Sí? Vamos al capítulo 9, entonces. Escucha esto porque te es importante, te va a recordar algo. Dios no es como yo, Dios no es como cada uno de nosotros, Dios no es un ser humano, y eso te lo sabes casi de memoria, ¿ok? Pero, ¿qué sucede acá? Acá sucede algo bien curioso. ¿Por qué? Porque Bildad ya le dijo una suerte de, yo diría en términos coloquiales, un cantaclaro al estilo de Bildad para nuestro amigo Job, pero si te diste cuenta, totalmente equivocado, o sea, le está diciendo cosas raras. Entonces Job ahora le responde en este capítulo 9 a Bildad. Y escucha esto, porque es bien bonito. Solamente voy a leer unos versículos para que tengas contexto. Dice capítulo 9 de Job, versículo 1. Al oír esto, Job ya escuchó todo el capítulo 8 que acabamos de comentar. Dice, ese cuento ya lo conozco. Yo sé bien que ante Dios nadie puede alegar inocencia, ni puede tampoco discutir con él. Dios puede hacer mil preguntas y nadie puede responderle.
¿Quién puede desafiar a Dios y esperar salir victorioso? Su sabiduría es muy profunda y su poder es muy grande. Cuando Dios se enoja, cambia de lugar las montañas sin que nadie se dé cuenta. También cambia de lugar a la tierra y le hace temblar hasta sus bases. Y empieza a describir cosas fabulosas. O sea, Dios tiene poder sobre la naturaleza, sobre los seres humanos. Dios tiene poder sobre su creación. El humano, tú y yo, escúchame humana, escúchame humano, somos limitadazos. Queremos tener el control y esa es una mentira grande. No tenemos control ni de nuestra propia existencia aquí en esta tierra. Hoy día tú estás atendiendo esta sesión por la gracia y misericordia de Dios. Esa es la verdad. ¿Por qué? Porque, como dice el versículo 10 de este capítulo 9, Dios hace cosas tan maravillosas que es muy difícil comprenderlas y más aún hablar de estas cosas maravillosas. Entonces, eh, es bien interesante cuando este pasaje de Job te dice en el versículo 11, si Dios pasara junto a mí, me sería imposible verlo. Si se alejara de mí, no me daría cuenta. Si quisiera tomar algo, ¿quién podría ordenarle no hacerlo? Es decir, el poder de Dios, nada ni nadie lo limita. Él está obrando. Recuerda, la autoridad de Dios nunca es cuestionada. Él cede autoridad por su soberanía. Es rey, es señor. Mientras que yo soy un humano limitado. Mira, puede ser el presidente de una organización, de un país y no tener sino un poder totalmente limitado como ser humano, sujeto a la interacción de otros seres humanos. Segundo, por esa misma razón, está diciendo Job, Dios es soberano, es rey sobre todo. Nada ni nadie está por encima de él. Él está por encima de todo. Entonces, ¿a quién le voy a pedir? A él. Pero recuerda, es un rey. No es un mozo que tú le pides que te traiga un plato y te lo trae corriendo. Tampoco es tu patita, tu amigo, tu chochera, tu brother. Es soberano, es el rey. No es como yo, no es como tú. Por favor, no pierdas perspectiva. Job le está recordando a Bildad, hey, eso ya me la sabía. Yo sé que Dios tiene un poder ilimitado, yo sé que yo soy limitado, yo sé que Dios es soberano. Es más, miro la sabiduría de Dios, dice Job, y la veo infinita, no tiene límite. Mi sabiduría con la justa alcanzo a comprender lo mínimo de mi propia existencia. Estoy parafraseando a Job, porque Dios no es como tú ni como yo. Dios, por ejemplo, quiero que entiendas esto, ¿no? Cuando tú te enojas, Él dice, mía es la venganza, yo pagaré, ¿te acuerdas? Y cuando uno dice, hey, pero ¿cómo Dios se venga? ¿Cómo es esto? Ah, es como en el Antiguo Testamento, ¿no? Él es el que mata a la gente, ¿no? Él es el que se encarga. Y tú dices, bueno, sí, yo quisiera eso. Pero Romanos, el capítulo 12 y el versículo 19, si estás tomando nota, Pablo descubre algo maravilloso guiado por el Espíritu Santo. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dicen las Escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. Y de pronto uno dice, está bien, Señor, castígalo, que sufran mucho, pero que nunca mueran. Y de pronto, en su sabiduría infinita, tú ves que se acerca a esa vida, la toca como un rayo láser, y de pronto ese hombre, esa mujer, empiezan de rodillas a pedir perdón. Y de pronto empiezan a buscar de Dios. Y de pronto ocurren cosas raras, pero no hay venganza como tú esperabas, como yo esperaba. No lo hace sufrir, no la hace llorar y no, le empieza a despachar amor, misericordia, gracia. Cosa que yo no alcanzo a comprender, te lo digo de corazón, yo no alcanzo a comprender, porque mi mentalidad, mi sabiduría, mi conocimiento es finito, o sea, limitado, mientras que su sabiduría es infinita.
¿Sabe qué pasa? Que cuando hablamos en términos de justicia, olvidamos que Dios es justo, pero la justicia de Dios no es como la justicia del hombre. Sí, puedes encontrar pasajes continuamente en Proverbios, en Romanos, en el mismo Nuevo Testamento, cuando Jesús encuentra a esta mujer que la pescaron en el mismo acto del adulterio. Tú te quedas pensando mucho, o sea, no sé si te ha pasado, a mí me ha ocurrido. O sea, uno se queda pensando y dice, ¿qué hizo Jesús para perdonar a esta mujer? O sea... ¿Por qué agarra y le dice a todos, bueno, si están libres de culpa, de pecado, arrojen la primera piedra, denle, 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 vamos? Es curioso. Es curioso, yo le cuento esto, ¿ya? Jesús está inclinado, por si acaso, si no se acuerdan, está en Juan 8, está inclinado ahí en la arena, está escribiendo algo, nadie sabe exactamente qué está escribiendo. Y dice que en el momento, y voy rápidamente al versículo 10 solamente, Juan 8:10, y dice, entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó? Y la mujer le contestó, ninguno, Señor. Y Jesús le dice, vete, no peques más. Dios es justo. Dios no la apedreó. Jesús no tomó una piedra y se la lanzó, como era lo que el hombre haría. Y le dijo, vete y no peques más. No te hagas daño, hija. Anda, ve. Dios no es como yo, Dios no es como tú. Job le contesta con claridad, habilidad, le dice, mira, yo conozco el poder de Dios, para mí no es nada nuevo que somos limitados, Él es el rey sobre todo, su sabiduría es infinita y la mía no, Dios es justo, pero su justicia tiene otra forma, el hombre no es justo. Y por último, hay una sentencia final que es bastante curiosa. En otra versión dice, este sufrimiento necesita un abogado que nos defienda. Este sufrimiento necesita un mediador. Ya sabes que nuestro mediador es Cristo Jesús, pero este es el Antiguo Testamento. Y de pronto te das cuenta algo, ¿no? Que tenemos un mediador, que tenemos ese abogado, Juan 16, nuevamente repito, en el mundo encontrarás aflicción, pero confía. Tú y yo tenemos el abogado que necesitamos. Cuando recuerdes que Jesús mismo en el versículo 33 de este capítulo 16 está diciendo claramente que confiemos en Él, confía en tu abogado, tienes el mediador para este sufrimiento que estás atravesando. Aférrate a Él, abrázalo a Él, búscalo a Él, llora con Él, derrámate en Él. Sí, o sea, ¿cuántos momentos estoy pasando, o he pasado de situaciones críticas, dolorosas, esperar un diagnóstico, esperar una noticia, saber si sale o no sale una aprobación, si me dan o no me dan tal cosa, si autorizan o no autorizan, etcétera, etcétera, etcétera? Tu sufrimiento ya tiene un mediador que Job estaba pidiendo. Esa es nuestra ventaja. Dios no es como tú ni como yo. Escogemos ahora el versículo de este episodio, Job 9:32, en la versión de la Nueva Traducción Viviente, que a la letra dice, Dios no es un mortal como yo, por eso no puedo discutir con él ni llevarlo a juicio. O sea, no puedo condenar a Dios. No sé por qué está permitiendo esto, no lo entiendo, pero yo sé que Él es bueno. Y todo lo que obra lo obra para mi mayor bien, aunque ahora no entiendo claramente, aunque ahora para mí no tiene comprensión lo que Dios está haciendo. No sé en realidad, te confieso, cuando a veces me preguntan, queridos hermanos y hermanas, pastor, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? En serio se lo digo, hermano, hermana que me está viendo en este momento, no tengo respuesta. Yo creo en Dios, confío en Él, lo conozco, que me ama, pero hay cosas de Él que no comprendo.
Sí, sí, sí. Usted me va a escuchar. Si hablamos regularmente, voy a atenderlo, voy a atenderla un buen rato con todo mi corazón. Y al final del camino le voy a decir un pasaje bíblico para que se vuelva a enfocar en Dios y no en el problema. Recuerda, esto es como tener una lupa, un lente de aumento, ¿sí? Si usted se enfoca en su problema, que no es su problema porque es algo transitorio y no le pertenece, no es su enfermedad, no es su dolor, no es, es el dolor, es la enfermedad. Usted, pero si le pone el foco de atención y está ahí todo el día mirando eso, eso lo hace crecer usted, usted. Pero fíjese al revés, si en medio de ese dolor usted se enfoca en su Señor, lo busca a Él y está pasando en medio del dolor, en medio de la prueba, en medio del fuego, en medio de la tristeza, en medio de la soledad, en medio de la pérdida, está tirado en derrota como esa mujer del capítulo 8 que hemos leído en Juan y uno dice, ¿qué hago? Bueno, no hagas nada, pon tu mirada en Dios, espera en Él. Oiga, pero duele mucho. Ay, ¿qué te puedo decir? Yo también muchas veces he tenido que esperar en silencio, llorar en silencio, en mi habitación, llorar en silencio. Sí, como me oyes, he tenido que derramarme ante Él, no ante un ser humano. Soy bien honesto. Créeme de todo corazón. Corriendo voy donde mi Padre Celestial primero antes que ante nadie. Te lo digo de corazón para que conozcas cómo funciono. O sea, no busco, mira, yo amo a Pastor Robert y a Pastora Karen, mis pastores, y ahora también a Pastor Taylor y Pastora Chana, mis pastores principales. Pero al primero que busco es al soberano. Al primero que busco es al campeón de campeones. ¿Por qué? Porque Él es el Señor. Claro, después que hablé con mi padre y me derramé y lloré, incluso, mira, te cuento de corazón, puedes hablar con mis pastores. Yo le digo, sí, estoy pasando este momento, ora por mí, sí, estoy avanzando en medio de esto, confío en Dios. Y gracias doy cuando ellos me ayudan, me dan una palabra de ánimo, me abrazan. Gracias. En serio, gracias. Eso me anima. Pero quien me sostiene, quien me levanta, y quien me afirma es mi Padre Celestial. Mis hermanos, pastores, líderes, hermanos que vienen a la iglesia con su palabra de aliento, me hacen caminar firme de la mano de Dios y ver que otros como yo están caminando esa ruta. Ese es todo. Pero mira, ya sabes el secreto, o sea, si quieres consejería, eso es lo que te voy a decir. Ya, cópialo y repítelo muchas veces. Porque Dios no es mortal como tú y como yo. Y no podemos cuestionarle a Él nada. Ni siquiera decir, Señor, ¿cómo es posible que hayas hecho? Pues Señor, te estoy pidiendo esto tantos años y tú hasta ahora no haces nada. Pobre Job. Pobre Job. Y me encanta cómo en capítulo 1 y 2 de Job, vuelvo a repasarlo, por favor, cuando la señora de Job, su esposa, han muerto sus hijos, y la única que sobrevive es ella, y la única que sobrevive es una palabra mala. Le dice, oye, qué tanta cosa, ya maldice a Dios y muerte. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Y de pronto tú dices, ay, y él le dijo, tú eres una mujer necia, ¿no? Que voy a aceptar lo bueno de Dios y no voy a aceptar esto que está pasando. eh, dice, el Señor da, el Señor quita. Alabado sea el Señor. En este mismo instante, repítelo en tu corazón, repítelo con tus labios si estás sola o solo donde estás. El Señor da, el Señor quita. Este dolor no viene de Él, pero Él me está acompañando. Este sufrimiento me va a sacar adelante. Yo voy a hacerme más fuerte después de esto. La verdad que no lo soporto. Creo que me voy a morir. Creo que es el final, pero mira, yo estoy seguro que tu vida no es el final porque el final siempre es muy bonito con Dios, siempre. Aun cuando enfrentas la muerte, siempre es bonito con Dios. Vamos entonces a avanzar hacia el capítulo 10 y la gran pregunta que todos nos hacemos algunas veces, espero. Cuando enfrentas dificultad, cuando enfrentas dolor, cuando enfrentas una tristeza que no entiendes, la primera preguntita que sale es esta pregunta del capítulo 10 que resume el capítulo 10 de una manera magnífica. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo, Señor? El capítulo 10 sigue hablando Job
Y de pronto dice lo siguiente: si doy rienda suelta a mi queja y a la amargura que llevo dentro es porque estoy cansado de la vida. ¿Cuántos están cansados de la vida en este instante? ¿Cuántos dicen, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cómo pues estoy sufriendo esto? ¿Por qué parece que ya estoy saliendo y de nuevo me resbalo dentro de este pozo? Escucha esto, versículo 2 de capítulo 10. Por eso le he dicho a Dios, Dios mío, no seas injusto conmigo. Dime qué mal he cometido. ¿Por qué a mí? Tú eres mi creador y no está bien que me maltrates ni que permitas que los malvados hagan planes contra mí. Tú no ves las cosas como nosotros las vemos, ni vives los pocos años que nos toca vivir. ¿Por qué entonces quieres saber qué pecados he cometido? Tú sabes que no soy culpable y yo bien sé que no es posible que me libre de tu poder. Y sigue hablando Job y habla de que Dios lo formó, pero empieza a cuestionar la justicia de Dios. A veces ha pasado, y de repente a ti también te ha sucedido, que dice, pero si yo soy creyente, yo asisto a la iglesia, yo diezmo, yo colaboro, yo sirvo, yo esto, yo aquello, yo ya no fumo, pastor, yo ya no voy a tomar con mis amigos del barrio, yo ya no digo malas palabras. ¿Por qué Dios me trata así? ¿Por qué ha venido esta enfermedad? ¿Por qué ha muerto mi abuelita? ¿Por qué murió mi papá? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? A veces, al igual que Job, la desesperación nos lleva a cuestionar la justicia de Dios. Incluso Job llega a decir, no entiendo, Dios me formó en el vientre de mi madre, hizo todo el trabajo para destruirme después. ¿Cuál es el beneficio? O sea, ¿para qué me creó si me va a destruir de esta manera? Y fíjate, ¿te acuerdas que hablamos en la sesión, en la segunda sesión, que es lícito tener dolor, es lícito quejarse ante Dios? Para Él nada es sorpresa, ni el pecado que cometemos, ni la mentira que decimos, nada lo agarra de sorpresa a Dios. ¿Ok? En este momento, Job está dando rienda suelta a su malestar, a su incomodidad, y él dice, bueno, no entiendo por qué Dios me creó para destruirme. Yo, la verdad, miro mi vida y yo soy inocente, pero también me siento impotente frente a todo lo que pasa. No sé qué hacer. Estoy limitada, estoy limitado. ¿No te ha pasado? Y de pronto hay una parte que quiero llamar tu atención. ¿Por qué Job creía que era inocente? Mira, esto es importante que lo recuerdes. Mientras tú y yo estamos en esta carne, somos culpables del pecado. Hemos sido declarados justos. Hemos sido declarados justos. ¿Por qué? Por el sacrificio de Cristo Jesús. Yo no soy justo, he sido declarado, anótalo ahí, declarado justo ante Dios por medio del sacrificio de Cristo Jesús. O sea, tú me dices, así, y yo pensé que era justo. No, 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 no. Gálatas 2:16, toma nota. Gálatas 2:16. Y quiero que prestes atención. Versículo 16 de Gálatas capítulo 2, dice la palabra del Señor. Es la nueva traducción viviente, ¿ok? Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa, ¿ok? No es que eres justo ni justa, somos declarados ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido a la ley. Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. O sea, oye, no eres justo porque te portas bien, ¿me entiendes? Te ha declarado justo. O sea, es como que un juez, sabiendo que has pecado, sabiendo que has robado, sabiendo que has mentido, sabiendo lo que has hecho, decide por su voluntad declararte justo. No te hace justo, te declara justo. Estás manchada, estás manchado de pecado. Cristo Jesús, al ir a la cruz, al precio de su sangre, pagó ese precio, pagó la condena. Estamos cubiertos por su sangre. Entonces, cuando vamos ante Dios, estamos revestidos de Cristo. Ese es el término correcto. Entonces, no eres inocente si eres impotente.
porque no tienes control, yo tampoco. Y no puedes preguntarte por qué a mí, por qué me pasa esto, porque fíjate esto, ¿ya? Es interesante. Yo quiero comprender cosas de Dios, pero no estoy conectado a Él. Repito, quiero comprender cosas de Dios y no estoy conectado a Él. Y es curioso, es hasta medio sorprendente, ¿sabes por qué? A veces le pedimos a Dios cosas que si recordáramos con cuidado su palabra, ni siquiera la mencionaríamos. Sí, créeme, ni siquiera la mencionaríamos porque hasta nos daría vergüenza. En serio. Eh, mira, vamos al versículo 18 de este capítulo 10, ¿ya? Escucha esto. ¿Por qué me dejaste nacer? Versículo 18 de capítulo 10. Ojalá me hubiera muerto sin que nadie llegara a conocerme. Más me valdría no haber nacido y pasar directamente a la tumba. Fíjate esta manera de hablar. No comprendía nada. Mis días están contados. Ya están llegando a su fin. Por favor, déjame en paz. Quiero tener un momento de alegría antes de emprender el viaje sin regreso al país de las tinieblas y el desorden. ¿Sabes? No, había una cosa bien rara. No comprendía lo que estaba pasando y no estaba conectado a Dios. Y tú me dices, ¿cómo sabe? Es bien simple. Él dice, mejor me hubiera muerto, pero no ha muerto, pues está vivo, está ahí, está sufriendo con su enfermedad, con su sarna, está ahí. No se da cuenta de su presente en este momento que está pasando Job. Y está tan desconectado de Dios que no repara un instante para pensar cuál será el propósito de Dios en medio de esto que me causa tanto dolor. Sufrimiento y confianza en Dios. Sufrimiento y confianza en Dios. Recuerda ese término. Sufrimiento y confianza en Dios. Cuando llega el sufrimiento, la confianza en Dios se debilita. Prueba, estás escuchando a Job. ¿Por qué? Porque no comprende a su Padre Celestial y no está conectado a Él. Ahora, ¿cuál es el versículo que vamos a reforzar para esta porción del capítulo 10 de Job? El versículo 2 en la traducción lenguaje actual dice, por eso le he dicho a Dios, Dios mío, no seas injusto conmigo, dime qué mal he cometido. Está juzgando a Dios, está diciéndole injusto, está acusándolo de no ser un Dios bueno, cuando la vida misma que en ese momento él tiene está siendo protegida por Dios. Nada, ninguna célula de tu cuerpo y de mi cuerpo se mueven sin saber, escúchame con cuidado, sin saber que Dios tiene el control. Sí, 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 Dios tiene el control. Y tú me dices, hey, ¿por qué no lo hace como a mí me gusta o me parece? Porque Dios no es como yo, no es como tú. Ok, avanzamos entonces. Capítulo 11. Legalismo y prejuicio acompañan siempre a las personas que no tenemos ni conexión con Dios ni comprensión de sus actos. ¿Estamos? Mira, como te he explicado varias veces, es imposible comprender todos los actos de Dios, pero sí es posible creer que Él es bueno y confiar en que está obrando para mi mejor bien. ¿Ok? Pero escucha esto. eh, Aparece Sofar, Sofar, el tercer amigo tan querido. Y Sofar le dice, tantas palabras sin sentido no pueden quedar sin respuesta. Un charlatán como este no puede ser inocente. ¿Vamos a quedarnos callados ante tantas tonterías? ¿Y acaso vas a burlarte de nosotros sin que te respondamos? Tú aseguras estar en lo correcto y no haber hecho nada malo. ¿Cómo me gustaría ver que Dios mismo te acusara y que te hiciera saber los secretos de la sabiduría? Así podrías darte cuenta de que Dios no te ha castigado como te mereces. ¿Crees que puedes llegar a conocer los secretos del Dios Todopoderoso? Nunca podrás llegar a conocerlos. Son más altos que los cielos, más profundos que el sepulcro, más extensos que la tierra y más anchos que el mar. Y sigue recitando, Sofar. Te voy a decir algo bien triste, que quiero que cuides tu corazón mucho. Por un lado, Sofar está mencionando lo grande y poderoso que es Dios, lo cual es correcto. Y en ese proceso le dice, hey, tú, le está diciendo Sofar a Job, no seas mentiroso.
vuelve a Dios, apártate de la maldad. Ni siquiera sugiere algo, sino lo está acusando directamente, que está lejos de Dios, que no está conectado con Él, porque no lo comprende a Dios. Como Dios es grande y poderoso, vuelve a Él y apártate de tu maldad. Esperanza y condenación. Por un lado, el pecador necesita esperanza, por otro lado, recibe condenación. Estaba recordando muchos años atrás personas que conocen a Dios, buscan de Dios, cantan a Dios, leen su palabra y de pronto los escuchas decir palabras de condenación, desolación más que de esperanza. Y lo digo con tristeza cuando repaso este pasaje. Mi oración siempre es que Dios los bendiga, que Dios los guarde, los cubra, los envuelva con su gracia y su amor, para que tengan un fuerte encuentro con la gracia de Dios. El legalismo y el prejuicio hacen mucho daño a la iglesia del Señor, porque Jesús está muy lejos del legalismo y el prejuicio. Y de pronto tú descubres algo muy interesante, porque recordando estas personas que formaron parte de una travesía de mi vida cuando era mucho más joven, me dio mucha tristeza porque uno de ellos acusó fuertemente, fuertemente. Y tenía razón, yo escuchaba y decía, tiene razón lo que dice esa persona ha pecado, esa persona, sí, sí, es correcto, pero no una sola palabra de esperanza. De su boca salía condenación, juicio, culpa, castigo. Y te lo digo con tristeza, viene a mi mente, la persona después en el tiempo, por cosas de la vida, pasó a la presencia del Señor, tuvo un cáncer muy fuerte y jamás, jamás pensé lo contrario, que Dios lo bendiga, que Dios bendiga a esas personas, como hasta ahora. Pero me dio pena porque cuando veo Sofar, a veces nosotros somos así, nos olvidamos y nos volvemos legalistas, prejuiciosos. Y en lugar de confortar y de ayudar, de animar, nos gusta confrontar y acusar. No fue casual que yo te cité ese pasaje hermoso, bello de Jesús, cuando Él le dice a la mujer en Juan 8, ¿dónde están los que te condenan? Vete, ni yo te condeno, pero no peques más. Si te das cuenta, Jesús confortó y animó, no confrontó y acusó. Pero es difícil, ¿sabes? Es más fácil usar las fuentes teológicas, usar la profundidad del conocimiento de la palabra de Dios para cargarlo sobre el pecador, para que se aleje del pecado. Sí, es muy fácil usar palabras grandilocuentes para acusar al pecador que ya en sí mismo está quebrantada o quebrantado, olvidando que nosotros también somos un pecador perdonado. La gracia, mis queridos hermanos, no se negocia. La gracia no se entrega al que se porta bien o al que guarda la ley. La gracia es un regalo de Dios a precio de la sangre de Cristo Jesús. Pero ¿cómo hacemos para que no pequen? Alguien tiene que controlarlos, alguien tiene que cuidar, hay que ver su nivel de espiritualidad, si está en paso uno, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5 de espiritualidad. Tiene que llegar al paso 7 donde es recontra espiritual. Entonces yo digo, hey, un momentito, ¿y quién mide la espiritualidad tuya para medir la espiritualidad del otro? ¿Y cómo es esa medida? ¿Cómo se mide? Palabras que hablas, pensamientos que tienes. ¿Quién conoce tus pensamientos? Son los míos. Solo Dios. Solo Dios, solo Dios. Mira, acá hay un aspecto importante de este episodio de Job 11, el versículo 11 dice, pues Él, Dios, sabe quiénes son los impostores y toma nota de todos sus pecados. La primera sentencia es verdad. Él sabe quiénes son los impostores. Pero, para ser bien sincero, Él no toma nota de pecados. No lo digo yo.
lo dice su palabra. Él dice que toma lágrimas, la junta en una redoma, en un frasquito, porque es lo que él va recolectando. Dice que él los pecados los envía, dice esta palabra, al fondo del mar y no los vuelve a recordar. Pero sí toma nota de cada lágrima que tú vas derramando. Esto no es una licencia para pecar libremente. Bueno, que la gracia me cubra, voy a hacer esto, aquello, ya Dios me va a perdonar. Sí, Dios te va a perdonar, pero tú vas a cargar con tu propio legalismo allá dentro de tu corazón y te va a tener enferma, enfermo, como le pasó a David. Mientras callé, mis huesos se debilitaban. Mira, quiero que entiendas con claridad, Dios no es como nosotros. Sofar, un buen hombre legalista, prejuicioso, pero equivocado, como muchos de nosotros también, muchos. Es curioso, lo digo con mucho respeto y consideración. A veces hay personas inocentes y me da pena, te lo digo de corazón. No estoy ofendiéndote si eres parte de esas personas. Hay personas inocentes y buenas que creen que nosotros los pastores no pecamos, que creen que nosotros los pastores no tenemos tentaciones, que creen que nosotros los pastores no mentimos, no chismeamos. No, no, pareciera ser que estamos un peldaño espiritual diferente. Y no se dan cuenta que somos seres humanos como tú, como cualquiera, que luchamos contra tentación, contra la ira, el enojo, luchamos, luchamos. Y tenemos la gran responsabilidad de compartir una enseñanza que a veces no podemos poner en práctica porque luchamos contra eso. Y la bondad de algunos de ustedes en su inocencia creen que estamos mejor. No, no, no. No hay justo ni a uno. No hay nadie que comprenda. Si yo estoy donde estoy es por la gracia y misericordia de Dios. Nada más. Si alguien tú ves que cae siendo líder, pastor, pastora, lo que sea, era un ser humano como tú, como yo. No lo estoy justificando, te estoy explicando. Jamás pongas en, mira, por favor, recuerda, jamás pongas en un pedestal a un ser humano como tú y como yo. Hónralo, agradécele, bendícela, bendícelo, pero jamás lo pongas en un pedestal, porque cuando caiga se va a romper en pedacitos y se va a caer, porque él cree que estar firme, mire que no caiga, dice Pablo en la epístola que envió a los de Corinto. Vamos avanzando para terminar, porque hoy día ha estado bien sabroso y muy importante para nosotros. Dios es sabio, yo no. Repítelo en tu corazón muchas veces. Dios es sabio, yo no. Y esta es una declaración enfática porque a veces nosotros comprendemos, ay, qué lindo mensaje, pastor, qué buena prédica, qué buena enseñanza, y no lo aplicas a tu vida. Entonces, ¿de qué sirvió? O sea, yo me quedo pensando muchas veces en mí mismo, no estoy pensando en ti, perdóname, estoy pensando en mí, ¿no? Y yo digo, antes de decir nada a este pastor que me enseñó algo, estoy hablando en primera persona, no estoy hablando de mí, de otro pastor, que a veces yo escucho y me encanta escuchar predicas de diferentes pastores, incluyendo lo de mi casa aquí en Camino de Vida, y caray, cómo me habla, y digo, Señor, aunque sea voy a poner una partecita por obra. Porque, ¿qué gano diciendo, ay, qué maravilloso, qué bien predica este pastor, qué bien que predica el otro, qué bien? Y no aplico nada. Es una tontería, es una falsedad. Yo mismo me estoy mintiendo y actúo como necio. Entonces, si por lo menos aplico uno de esos principios, estoy caminando un poquito hacia la sabiduría. Mientras tanto, sigo como necio. Ahora, nunca, y esa es la gran bendición, nunca llego a ser sabio al 100%. Y eso lo doy gracias a Dios porque me permite permanecer constantemente buscando a mi Padre Celestial. Sofars continúa diciendo algo importante. Job le respondió a Sofar, después que Sofar habla, Job le responde a Sofar, ¿no es cierto? Y Job le dice, ustedes se creen los maestros del pueblo y piensan que al morir se acabarán los sabios. Aquí está hablando Job con el hígado, pero no creo que ustedes sean más inteligentes que yo. Ustedes no han dicho nada nuevo. Antes
Cuando yo llamaba a Dios, Él siempre me respondía. En cambio, ahora hasta mis amigos se burlan de mí. No soy culpable de nada, pero todos se burlan de mí. Qué fácil es criticar al que sufre cuando no se tienen problemas. Mira, aprende esto. Dios es sabio, yo no. Y la perspectiva humana es limitada y Job le está diciendo, hey, ustedes están equivocados. Están totalmente equivocados. Ustedes en su posición se olvidan que Dios es soberano sobre todo y ustedes están criticando a Dios, criticando al que sufre, criticando a todo el mundo. Ustedes creen que ya saben todo, que ya pueden todo, que si ustedes se mueren se acabó la sabiduría. Pero Dios es soberano sobre todo, porque la sabiduría y el poder viene de Dios. Es lo que está diciendo, versículo 13, léelo por favor. Dice, Dios tiene sabiduría y poder, hace planes y esto se cumple. Si Dios derriba algo, nadie puede volver a levantarlo. Si Dios apresa a alguien, nadie puede ponerlo en libertad. Si Él quiere que no llueva, todo el campo se seca. Pero si Él quiere que llueva, la tierra entera se inunda. Ahí está diciendo, es soberano sobre todo. Es impresionante cuando el mismo Job dice, Dios hace que pierdan su puesto los jueces y los consejeros. Estoy leyendo el versículo 17. Y los poderosos, a los reyes les quita el trono y los hace trabajar como esclavos. Y a los consejeros les calla la boca y hace que los ancianos pierdan su sabiduría porque sabiduría y poder vienen de Dios. Entonces, ¿cómo me parece fenomenal cómo cierra esto? Versículo 21. Dios pone en vergüenza a los fuertes y poderosos. Dios pone al descubierto las profundidades del sepulcro a las naciones. Las hace prosperar o fracasar, las engrandece o las destruye. A los gobernantes les hace olvidar su sabiduría para que no sepan qué hacer. Así andarán a tientas en la oscuridad, tropezando como ciegos y borrachos. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Entonces, como Dios es sabio y yo no, mi corazón humildemente te dice, reconozco todas mis limitaciones, Señor. Soy muy limitado, tú eres el Señor sobre todo. Y lo poco sabio que puedo alcanzar viene de ti. Y cualquier poder, aun mi respiración, viene de ti. Hoy día vamos a destacar este versículo de este episodio del Job 12, versículo 13, la nueva traducción viviente dice, pero la verdadera sabiduría y el poder se encuentran en Dios. El consejo y el entendimiento le pertenecen. Enseñanzas del día de hoy. Malo o bueno es la vida. Malo o bueno es la vida. Segundo, tú y yo somos débiles y dependientes. Mientras más rápido lo aprendamos, vamos a caminar más agarrados de Dios, de su palabra. ¿Ok? Tercero, nadie, absolutamente nadie puede evitar sufrir. No hay nadie que pueda decir, bueno, me he portado bien, por eso que Dios no me va a castigar. ¿Ok? Cuarto, legalismo y rigidez es muy parte del corazón del hombre, del humano, de la mujer y el hombre. Aún los que conocemos a Dios somos legalistas. Yo a veces bromeo y digo, soy un legalista que está en proceso de ser sanado por Dios. Todavía tengo muchas raíces legalistas y soy muy rígido. Cuando alguien no hace las cosas como a mí me gusta, me parece o me enseñaron y lo miro mal, la miro mal. El legalismo destruye un corazón, lo endurece como piedra. Recuerda, estas enseñanzas te permiten enfocarte en algo importante. Dios no tiene sabiduría, Él es sabiduría. Dios no tiene sabiduría, Él es la sabiduría. Busca a Dios y te encontrarás con la sabiduría. Búscalo a Él y Él te va a dar su sabiduría porque Él es la sabiduría. Malo o bueno es la vida. A las personas buenas le pasan cosas malas, tú lo has escuchado, y a las personas malas le pasan cosas buenas. Es la vida. Juan 16:33. En el mundo encontraremos bueno y malo.
Somos débiles y dependientes, jamás tenemos el absoluto control. No podemos evitar sufrir así tengamos todo el dinero del mundo. Recuerda, no puedes evitarlo. Está en tu corazón, tienes que trabajar constantemente. El legalismo y la rigidez es del ser humano una característica propia. Por eso que recurres a Dios para que Él te haga sabia, te haga sabio. La aplicación para el día de hoy. Dios no nos va a dar explicaciones de sus actos. Por favor, en tu oración, no hagas esas preguntas que pueden venir en devenir en ser ociosas. No le pidas explicaciones de Dios de sus actos. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Porque Él te ama, nos ama. Y lo que hace es lo mejor para nosotros que en ese momento no lo entendemos. Ni lo vamos a entender de repente ni más adelante. No tengas ni siquiera la expectativa inocente de decir, más adelante voy a entender. No, no, no. Tal vez vayamos a la presencia del Señor y cuando llegues ahí, toda tu lista de preguntas que tengas, la vas a romper, se te va a caer, porque vas a ver su majestad y lo único que vas a hacer es alabarle a Él, llorar de alegría, porque llegaste a casa. ¿Sabes? Dios te ama y está haciendo lo mejor para ti, aunque a veces no lo comprendas, aunque a veces no termines de entender con precisión por qué a mí, por qué yo, por qué todo esto. Alaba al Señor. Sí, no detengas tus labios. ¿Por qué esperar llegar al cielo si lo puedes hacer aquí ahora? Maravillarte, poner tu foco en Dios y decir, Señor, gracias por darme la vida. Gracias, que aún en medio de este dolor, de este no saber qué me está pasando, de esta tristeza, de esta soledad, de este quebranto, yo sé que estás conmigo. Yo sé que estás obrando para mi mejor bien. Job, si pecas, sufres, es un legalista prejuicioso que siempre tenemos en nuestro corazón. Hoy día representado por dos personajes, Bildad y Sofar, pero en realidad somos nosotros mismos. Vamos a orar. Señor mi Dios, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por poder reflexionar. Ahora, Padre mío, te pido que tú, Señor, en este tiempo de Biblia, nos enseñes a amar, a aprender, pero sobre todo, a aplicar esta palabra a nuestras vidas. Que seamos motivo de bendición, aún en medio del sufrimiento y del dolor, que cada una de las personas que está atendiendo esta sesión pueda, Señor, aferrarse a ti, sabiendo que somos dependientes de ti. Y mientras más dependientes, somos más fuertes en Cristo Jesús. Señor, ayúdanos a salir de adicciones, de enfermedades, de malos pensamientos, de tentaciones. Ayúdanos, Señor. Nos aferramos a ti con todo nuestro corazón para superar el dolor, la tristeza, superar, Señor, momentos de tal vez de derrota pasajera, de abandono, de falta de gracia, nos aferramos a ti, porque tú quieres lo mejor para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén.